Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Y vamos a leer el capítulo completo y quiero predicar esta mañana de algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Éxodo capítulo 17 dice en la Nueva Traducción Viviente: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Y finalmente acamparon en Refidín, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. ¿El pueblo qué? Volvió a quejarse. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor. ¿Qué hizo Moisés? Clamó al Señor. ¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Y el Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos de los ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Y quiero leer hasta ahí y luego vamos a leer la segunda parte de ese capítulo. El domingo pasado hablábamos de que Jehová es ¿qué? Jehová es mi. Vamos a ver si todos ya medio escucharon lo que otros decían. Jehová es mi. Jehová es mi sanador. ¿Cierto que sí? Por eso es bueno anotar, por eso es bueno tomar apuntes. A veces se nos olvida lo que el Señor nos quiere decir en la palabra. Y hablábamos acerca de Éxodo capítulo 15, después de ese cántico de liberación de Moisés, de ese canto de libertad donde ellos habían podido salir de Egipto, pero sucede algo que hoy se vuelve a repetir. Y es que cuando ellos llegan a un lugar específicamente llamado Mara, que significa amarga, encontraron agua que no era para tomar, no era potable, y el Señor hizo un milagro, ¿verdad? Y le dijo a Moisés: Moisés, toma un trozo de madera, lo vas a echar al agua y el agua se va a volver potable para que ellos puedan tomar. Y luego de ahí de Mara salieron a otro lugar y salieron a Elín, un lugar donde había manantiales, donde había palmeras, era un lugar maravilloso. Pero recuerde que ellos estaban saliendo de Egipto, estaban introduciéndose al desierto, estaban en esa rotación de encontrar oasis, pero también encontrar lugares muy difíciles de habitar. Y ellos comenzaron a recorrer toda una serie de lugares y comenzaron a ver la mano de Dios en cada momento de sus vidas, así como nosotros la hemos visto, ¿cierto que sí? Nosotros hemos visto la mano de Dios en momentos muy buenos y también hemos visto la mano de Dios en momentos muy duros, muy difíciles. Y vimos esos momentos donde la Biblia nos muestra que caía maná del cielo, ¿verdad? Que el Señor enviaba la comida, el Señor enviaba los codornices y el Señor los alimentaba. Y el Señor les decía: no guarden para el día siguiente, ¿cierto? Todos los días yo les voy a dar la provisión, pero un día, el día antes del día de reposo, van a recoger para 2 días, para que ese día de reposo no tengan que salir a trabajar. Es más, ese día ustedes saldrán y no encontrarán nada. Pero usted sabe cómo era el pueblo de Israel, terco, ¿verdad? Como nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios, los tercos, ¿verdad? Éramos tercos y el pueblo de Israel era terco. Hasta el Señor les había dicho eso y ellos salían y guardaban más de la cuenta. ¿Y sabes qué pasaba cuando guardaban más de la cuenta? Caía gusanos, se podría eso que ellos habían recogido, porque el Señor les había dicho: no, para un día. ¿Para cuántos? Para un día. La Biblia dice que el Señor nos da el pan diario, el pan de cada
día, la provisión de cada día. El Señor también en su palabra dice que cada día trae su propio afán. O sea, todos los días tú y yo debemos depender de la misericordia y la gracia de Dios. ¿Cuántos oran todos los días? Por eso es algo que tú y yo debemos hacer todos los días. Tú no puedes orar el lunes y pensar que esa oración del lunes te sirvió para toda la semana. Eso es algo de todos los días. O sea, esa enseñanza de Dios de salir todas las mañanas y coger el pan, y salir todas las tardes y coger los codornices, ¿sabes? Era una enseñanza del Señor de decir, dependan de mí diariamente. Dile que está a tu lado, depende de Dios diariamente. Y a pesar de que ellos habían visto cómo el agua amarga se había convertido en un agua dulce para tomar, a pesar de ellos haber visto cómo caía maná del cielo que ellos no conocían, dice que era como una costra dulce, era algo que cuando caía era como un rocío y quedaba en el campo y ellos lo podían recoger. O sea, qué maravilla. Y dice que los codornices llegaban y ellos podían cogerlos. O sea, ellos comían pan y carne y tenían agua y el Señor era fiel y el Señor proveía. Pero ¿sabes qué pasó? Lo que siempre pasa en nuestra vida. Viene otro proceso y ¿qué es lo que hacemos? Nos quejamos. ¿Nos qué? Nos quejamos. Y se nos olvida de todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Pareciera que los milagros que el Señor ha hecho todos los días, hasta el día de hoy, se nos olvida. ¿A cuántos el Señor ha hecho milagros alguna vez en su vida? Y cuando llegan los procesos, ¿sabes qué es lo triste, iglesia? Que terminamos otra vez haciendo lo mismo de antes, quejarnos con el Señor. Y el pueblo de Israel había visto agua potable, había visto manantiales, había visto maná, codornices. Estaban en medio del desierto y dice que llegaron a otro lugar, lo acabamos de leer, y acamparon en Refidín. Pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. O sea, allá ni siquiera era que era agua amarga. Es que ni siquiera había agua. ¿Alguien está entendiendo? O sea, los problemas de la vida a veces se ponen más complicados y difíciles. O sea, es cuando dice de mal en peor. O sea, no salgo de una para meterme en otra. ¿Verdad? Y tú dices, bueno, por lo menos aquí era agua amarga. Ahí, como, ¿alguien ha tomado agua de sal? Tú dices, bueno, ahí medio me tomo esa agua de sal. Pero el Señor le convirtió esa agua de sal en agua de azúcar. Esa es más rica, ¿no? ¿Cierto? Más agradable de tomar. Aquí no había ni agua amarga ni agua dulce. Aquí no había agua. No había agua, iglesia. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo se quejó contra Moisés otra vez. El pueblo se quejó contra el líder. El pueblo se quejó contra aquel que el Señor había usado para sacarlos de Egipto. Y le reclamaron y le dijeron, danos agua para beber. Y Moisés dice, ¿saben ustedes por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Y ellos, no, a nosotros no nos importa lo que nos digas. Danos de beber. Ellos estaban atormentados. Ellos dijeron, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos sacaste a morir aquí en el desierto? Esto no puede ser así. Y a veces nosotros en la vida, iglesia, estamos en una constante discusión con Dios, pero siempre estamos buscando un culpable. Entonces culpamos al esposo, culpamos a la esposa, culpamos al papá, culpamos a la mamá, culpamos al pastor, culpamos a la pastora, culpamos al jefe, culpamos, no sé, ¿a quién culpas? Pero siempre estás buscando a alguien que culpar y con quien discutir y reclamarle la situación actual en la que estás viviendo. Pero yo estoy aquí para decirte lo que Moisés les dijo. Y Moisés dijo dos palabras, y a mí me parece muy particular que Moisés use estas dos palabras. Una fue Masá y la otra es Meriba. Dile que está a tu lado, Masá y Meriba. Y dice, una significa prueba y la otra significa discusión. Y es algo que quiero dejarte hoy en el corazón antes de leer la segunda parte. Porque nosotros, iglesia, toda la vida vamos a estar enfrentados. Toda la vida, iglesia, escucha esto. Toda tu vida, hasta el último día de tu vida,
vas a estar enfrentado con esas dos palabras. Con poner a prueba al Señor. Lo que dice ahí en la Biblia, tentar al Señor. Preguntarte, ¿será que Dios de verdad está aquí con nosotros o no? Toda la vida vas a enfrentarte con esa pregunta. Toda la vida nos vamos a enfrentar con esa duda, incertidumbre, inquietud, esa dicotomía entre creer que Dios está conmigo, pero también a veces sentir que estoy solo. En esa lucha de pensamientos donde yo declaro una palabra de fe, pero mi realidad me está diciendo otra cosa. Yo memorizo los versículos y los sé de memoria y los digo en medio de una situación, pero la realidad me está enfrentando a otra cosa. ¿Alguien ha pasado por esos momentos así? ¿O alguien está pasando por esos momentos así? Porque es una lucha de todos los días, iglesia. Y es por eso donde la Biblia nos dice que todos los pensamientos nosotros debemos llevarlos a la ¿qué? A la obediencia de Cristo. Porque es una lucha en la mente donde todos los días van a llegar pensamientos de decirte, Pablo, Dios te dejó solo, Dios te abandonó. Pero tu palabra, la que Él se metió en tu corazón, te dice, no, Dios está conmigo. Si Dios a inicio de año me dijo que yo iba a estar tomado de su mano, que Él me iba a tomar de su mano, pero la realidad te dice, pero me siento solo, me siento sola, me siento que no puedo, siento que no lo voy a lograr. Y todos los días vas a estar enfrentado con ese masá. ¿Con ese qué? Con esa prueba. Con ese querer tentar a Dios. Mira lo que dijo Jesús cuando fue tentado. Y le dijo a Satanás. O sea, le dijo, ¿sabes qué? Al Señor tú no lo puedes tentar. O sea, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, tú no puedes poner a prueba a Dios y decirle, me tienes que demostrar si de verdad estás conmigo o no. Porque sabes, iglesia, eso es un tema de fe. ¿Es un tema de qué? De fe. Es un tema de confianza. Es un tema de dependencia. Es un tema de descansar en los brazos del Señor. Es un tema de que, ¿sabes algo? Aunque lo haga, sigo creyendo en Él. Y sigo creyendo en Él. Y aún si no lo hiciera, sigo creyendo en Él. ¿Sabes? Ese es un gran ejemplo que Daniel nos dejó en la Biblia. Daniel y sus amigos nos dejaron el mayor ejemplo de fe y confianza. Iglesia, muchas personas se congregan, muchas personas a veces dicen ser cristianos mientras todo está bien. El día que las cosas se complican, entonces reclamamos. ¿Y qué pasó? Y entonces, ¿cuál es el Dios en el que yo he creído? ¿Cuál es el Dios en el que yo predico? Iglesia, ¿qué pasaría si tu vida cambia drásticamente? Y drásticamente para mal. ¿Qué pasaría con tu fe? ¿Se fortalecería o se debilitaría? Esa es una pregunta que hoy nos tenemos que hacer. Porque esa es la primera palabra, prueba. ¿Será que si hoy tu vida cambia drásticamente para mal? Ojo, porque para bien, pues todo chévere, ¿no? Uy, qué bueno me está yendo. Qué bien me está yendo. Vale la pena ir a la iglesia. Qué chévere, hay que orar. Eso es algo bueno. Pero ¿qué tal que la vida te cambiara drásticamente para mal? Alguno me llamaría y me diría, pastor, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo. Yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia, yo le predico el evangelio a otras personas, yo invito a otras personas a la iglesia, yo hago ayunos, yo hago vigilias, pastor, yo diezmo, yo sirvo, pastor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y es ahí donde entra esa primera palabra, prueba. Donde tú no estás viendo nada, pero tienes que creer que hay un Dios que puede hacer cosas imposibles. Señores, ahí ocurrió un milagro. Ahí ni siquiera era que había agua amarga y se convirtió en agua potable. Ahí no había agua. ¿Y sabes qué le dijo el Señor a Moisés? Moisés, toma algunos ancianos contigo y vas a tomar la vara con la que abriste el mar. ¿Sabes qué le estaba diciendo a Moisés? Moisés, acuérdate que ya yo he hecho milagros en el pasado.
¿Y sabes cuál es la manera de vencer la prueba y la tentación en nuestra mente y en nuestro corazón? Recordar que ya Dios ha hecho milagros en el pasado. ¿Alguien me está escuchando esto, iglesia? Cuando tú te enfrentes a un cambio drástico en tu vida, donde no hay nada bueno al parecer, tú tienes que recordar que Dios ha hecho milagros en tu pasado. Y es que si hoy tú estás aquí es porque Dios ha hecho milagros. Es que si hoy estamos aquí congregados es porque Dios ha sido bueno. ¿Qué cantábamos hoy? ¿Qué cantábamos hoy? Dios ha sido bueno con nosotros. Esa bondad de Dios en nuestra vida se manifiesta todos los días, iglesia. Y tú y yo no podemos ser desagradecidos al olvidarnos tan rápido de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y sabes, Dios le dijo a Moisés, Moisés, toma la vara, toma unos cuantos ancianos y te vas a poner delante de esa roca y yo, ¿cómo dice? Yo me pararé frente a ti. ¿Quién se parará frente a él? Dios. ¿Sabes qué es eso? Es Dios parándote frente a una imposibilidad. ¿Frente a una qué? Imposibilidad. ¿Alguien ha dicho cosas como esta? No, esto es imposible, esto no va a pasar. Frente a esto no hay nada que hacer. ¿Alguien ha estado frente a una situación así? De enfermedad, a nivel económico, a nivel familiar, matrimonial, a nivel de su relación con sus hijos, tantas cosas. Y tú te has enfrentado a una imposibilidad. Donde tú dices, pero, eso es una roca. Lo que necesitamos es agua. Porque tú siempre estás viendo lo que necesitas, pero Dios está viendo otra cosa. Dios te está enfrentando a la imposibilidad para que tú tengas que reconocer y yo tenga que reconocer que yo no puedo solo, yo lo necesito a Él. Yo no puedo hacer nada solo, iglesia. Tú no puedes hacer nada solo, sola, no puedes. Tú y yo necesitamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Tú y yo necesitamos enfrentarnos a las imposibilidades de la vida. Es que no puedo estudiar el próximo semestre. Es que esta enfermedad no tiene cura. Es que este matrimonio ya se acabó. Es que mis hijos ya no quieren volver a casa. Es que tantas imposibilidades a las que tú te enfrentas. Pero el Señor te pone frente a ellas y dice, yo me pararé frente a ti. Y luego dice, golpea la roca y saldrá agua a chorros. ¿Cómo le dijo? Golpea la roca y saldrá agua a chorros. ¿Y golpéala con qué? Con la vara. La vara es el recordatorio de que Dios ya lo ha hecho. Y esa vara tú la tienes que tomar en tu mano esta mañana. Ese recordatorio de que Dios ya ha hecho milagros en tu vida y golpear las imposibilidades que tienes al frente. ¿Sabes cómo se golpean las imposibilidades de la vida? Se golpean con fe. ¿Sabes cómo se golpean las imposibilidades de la vida? Se golpean recordando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Sabes cómo se golpean los peros en nuestra vida? Recordando que Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Sabes cómo se enfrentan los momentos difíciles donde los cambios son drásticos para mal? Tú te tienes que parar frente a esa imposibilidad y decir, mi Dios sigue siendo bueno aunque la vida sea dura y difícil. Mi Dios sigue siendo bueno aunque las cosas se pongan complicadas. Mi Dios sigue siendo mi Dios. Lo haga o no lo hagas, voy a seguir creyendo en Él. Alguien está aquí para decirle al Señor, lo hagas o no lo hagas, voy a seguir creyendo en ti. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años nos vamos a enfrentar con esas situaciones de la vida, donde vamos a poner, escucha bien, esa primera palabra frente a nosotros, prueba, prueba. Y vamos a tratar de tentar al Señor. Y vamos a tratar de decirle, si tú no lo haces, entonces no vuelvo a la iglesia. ¿Alguien a veces ha sido así de atrevido con el Señor? Es que si tú no lo haces, yo no vuelvo a creer en ti. Es que si tú no lo haces, yo dejo de ser cristiano. Me busco otra religión, si es caso. Es que si tú no lo haces, olvídate de mí, Señor.
Y sabes, Moisés fue un ejemplo para el pueblo de Israel. Y les decía, ven acá, ustedes ¿por qué ponen a prueba al Señor? ¿Ustedes se les ha olvidado quién los sacó de Egipto? ¿A ustedes se les olvidó quién les dio maná y codornices? ¿A ustedes se les olvidó quién los sostuvo y los ha sostenido hasta el día de hoy? Y entra la segunda palabra. La segunda palabra, ¿cuál es? Meriba. Dile que está a tu lado, Meriba. Significa discusión. Mira al de al lado, dile, tú tienes una cara a veces de Meriba. Porque esto ya no se trata de mi relación con Dios, sino de mi relación con las personas. Y dice, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés. ¿El pueblo de Israel qué? Discutió con Moisés. Lo primero que tú y yo tenemos que arreglar es nuestra relación con Dios. Es nuestra relación con Dios. De decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a creer en ti, yo voy a confiar en ti, pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Venga lo que venga, yo no voy a dejar de creer en ti. Me enfrente a lo que me enfrente. Pues lo peor que me puede pasar es que me muera. Y si me muero, me voy contigo, Señor. ¿Alguien está entendiendo esto? Lo peor que en la vida te puede pasar es que te mueras. Y si tú estás seguro en Dios, pues tú te vas con el Señor. O sea, por más que te venga una enfermedad incurable, que los médicos te desahucien y te den meses de vida, lo peor que te puede pasar es que te mueras. Ya. O sea, esa relación con Dios tiene que llegar a un punto de tal confianza que tú le digas, Señor, lo que dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. O sea, pase lo que pase, todo es bueno. Todo es bueno. No importa. Me suceda lo que me suceda. Yo no voy a dejar de creer en ti. O sea, el diablo ya se tiene que buscar otra estrategia contigo, iglesia. ¿Sabes cómo se llama eso? Madurez. Cuando el diablo ya no está peleando para que creas o no creas en Dios, porque tú le dices a Dios, yo creo en ti, pase lo que pase. El diablo a veces sigue jugando con nosotros, con tentaciones y situaciones, porque sabe que cualquier cosa nos pone a dudar de Dios. ¿Y sabes cómo se llama eso? Inmadurez. Pero cuando tú y yo maduramos y crecemos en el Señor, el diablo ya tiene que buscar otra cosa que hacer con nosotros, porque ya no nos pone a dudar si Dios es real o no es real. Por eso el diablo con otras personas lo que los pone es a distraerse, desenfocarse, agotarse, cansarse. Porque ya de creer o no creer ya no los pone a dudar. Es imposible una persona madura en el Señor que diga, ay, es como si Alma dijera hoy, yo estoy como que ya no creo en Dios. Entonces le voy a decir a Alma, hombre, ponte seria, Alma. A Alma le puedo decir eso, tranquilo, a otros no. El que no le pueda decir eso, que medio le incomodó esa palabra que acabo de decir, sabes que tienes que madurar algo todavía por ahí. Pero hay personas que tú le puedes decir, no, ve acá, ponte seria que por ese lado no es. Pablo, ponte serio. ¿Sabes por qué? Porque ya el Señor no está en un tema de creer o no creer contigo. Es una relación que se arregla. Pero luego dice Meriba, es una relación con las personas. Dice discusión, porque el pueblo discutió con Moisés. ¿El pueblo qué? Yo te voy a preguntar algo. ¿Moisés tenía la culpa de algo? ¿Moisés tenía la culpa? No, ¿verdad? O sea, hoy nosotros podemos ver la historia completa desde aquí, desde esta perspectiva. Y nosotros podemos de pronto emitir un juicio. Pero métase en la historia. Métase en la historia. El pueblo de Israel estaba en Egipto. Según ellos, comían pan en abundancia y carne hasta saciarse. O sea, yo todavía no entiendo eso, cómo era el tema de la esclavitud, ¿verdad? Pero yo he creído que la esclavitud no es tan chévere como parece, ¿verdad? Pero ellos, los israelitas, decían, nosotros comíamos el pan hasta saciarnos y nos sentábamos con las ollas de carne ahí en la puerta de nuestra casa. Sí. Yo no puedo creer eso todavía. O sea, yo todavía me pongo a buscar a ver cómo era la esclavitud en Egipto, para ver si de verdad que era sabrosa, porque cualquiera diría, mejor nos quedamos aquí.
Pero eso era lo que el pueblo pensaba. Mejor nos quedamos en Egipto, ahí teníamos todo, pero éramos esclavos. ¿Y sabes que esa es la mentalidad que el Señor necesita derribar en nosotros? Y ya no es un tema entre tú y Dios, sino entre tú y las personas. Ellos discutieron con Moisés. Y le dijeron: Moisés, nos sacaste de Egipto para morir en el desierto. Eso no puede ser así. Y a veces tú y yo peleamos con nuestros seres queridos, con los que están más cerca de nosotros. Tú peleas es con los que están cerca de ti. Tú te resientes es con los que están cerca tuyo. Tú te molestas es con tus seres queridos, con la gente que tú amas. Tú te incomodas es con la gente que es importante para ti. ¿Es o no es? Algo que te fastidia de alguien es porque esa persona es importante en tu vida. Así tú no quieras aceptarlo, pero te molesta cuando esa persona dice algo, cuando esa persona hace algo, cuando esa persona de pronto actúa de una manera que te incomoda. Pero ¿sabes por qué te incomoda? Porque esa persona te ama y tú lo amas. O sea, y esa discusión, tú dices: no, yo ¿por qué lo amo? ¿Por qué me tiene que molestar? ¿Por qué me tiene que fastidiar lo que esa persona hace o dice? Y esa discusión en la que tú entras con esa persona es la que muchas veces te impide ver lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de esa persona. Voy a repetir esto. Dios quiere hacer cosas en tu vida y en mi vida a través de esa persona con la que tú discutes tanto. ¿Con quién es que más pelea el esposo? Pues con la esposa. Y quiero decirte, a través de esa esposa, Dios quiere hacer cosas en tu vida. ¿Con quién pelea más la esposa? Con el esposo. ¿Sabes qué? A través de ese esposo, Dios quiere hacer cosas en tu vida. ¿Con quién pelean más los hijos? Con los papás. ¿Sabes qué? A través de esos papás, Dios quiere hacer algo en tu vida. ¿Sabes con quién pelean más los papás? Con los hijos. A través de esos hijos que ya no puedes devolver, no se aceptan devoluciones. A través de esos hijos, Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida. ¿Sabes qué? A través de ese pastor, Dios quiere hacer algo en tu vida. Y el Señor siempre está trabajando en nuestra vida con esas dos palabras: Masá y Meriba. ¿Y sabes qué pasa con las discusiones? Las discusiones terminan, escucha bien, cuando vienen los milagros. Y dice que cuando Moisés golpeó la roca, el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Y el Señor enfrentó al pueblo de Israel a una situación. Y es decir, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Porque se estaban quejando contra Moisés. Estaban poniendo a prueba al Señor. Ajá, ¿y ahora qué? Ya hay agua. Eso es cuando Dios desarma todos nuestros argumentos. ¿A ti te ha pasado que hay veces que Dios te desarma y ya tú no tienes, tú dices, ¿cómo le pego? Si lo volvió a hacer, se volvió a glorificar en mi vida, volvió a intervenir, volvió a hacer un milagro, me enfrentó a una roca de imposibilidades y de ahí salió agua. Y ese enfrentarte con algo que ya no tienes cómo discutir, algo en el que ya no puedes dudar de Dios ni probar a Dios, es donde viene la segunda parte de este pasaje. Y quiero que vayas a Éxodo 17 nuevamente, versículo 8. Y escucha esto. Éxodo 17, versículo 8. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, escucha esto. Mientras todavía estaban ¿en dónde? En Refidim, donde no había agua, pero ahorita hay. ¿Qué pasó? Los guerreros de Amalek
lo atacaron. Wow, esto es poderoso. Escucha esto, iglesia. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Y entre tanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Y mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Y pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Y luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Y como resultado Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Y después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: escribe esto en un rollo para que sea recuerdo perpetuo. ¿Para que sea qué? Recuerdo perpetuo. Y por eso hay que escribirlo, porque se olvida. Y léelo en voz alta, Josué: yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dile que está a tu lado: el Señor es mi estandarte. Y dijo: por cuanto han levantado su puño contra el Señor, el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. Y escucha esto, iglesia. Tú te vas a enfrentar a un Masá y a un Meriba toda tu vida. Toda tu vida. Pero cuando vienen los momentos donde Dios interviene y desarma tus argumentos, tú y yo vamos a tener que enfrentarnos a una batalla. ¿A una qué? A una batalla. Y Amalec representa esa lucha que toda la vida vamos a tener. Dice la Biblia: el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. La Biblia dice en Jueces capítulo 3, cuando lo puedas leer, lo vas y lo lees. Dice que Amalec era de los pueblos que se aliaban con otros de los pueblos enemigos del pueblo de Israel para atacar al pueblo de Israel. La Biblia dice que cuando Dios envió a Saúl, era el rey de Israel, y le dijo: tú vas a tener que destruir a Amalec y todo lo que ahí veas. ¿Y sabes qué hizo Saúl? Saúl se le ocurrió una buena idea y dijo: pues voy a matar todo, voy a destruir todo, pero voy a dejar con vida al rey de Amalec. Y voy a dejar algunas de las mejores ovejas, del mejor ganado, para luego ofrecerle un sacrificio a Dios. Y sabes que a raíz de eso fue que Dios desechó a Saúl para siempre. ¿Por causa de qué? De haber desobedecido. Y la batalla con la que tú y yo nos vamos a tener que enfrentar el resto de la vida es si obedecer a Dios o no obedecer a Dios. ¿A quién vas a obedecer en tu vida? ¿A quién voy a obedecer en mi vida? Esa batalla va a ser el recordatorio de Dios de a quién yo obedezco y a quién vale la pena obedecer. Dice la Biblia que Samuel, cuando llega delante de Saúl y le dice: ven acá, Saúl, ¿qué fue lo que te dijo el Señor? ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? Que destruyera todo, pero a mí se me ocurrió una brillante idea. Ahí tengo a Agag, lo tengo vivo, el rey de Amalec. Y además tengo unas buenas ovejas y un buen ganado para sacrificarlo al Señor. Eso es como cuando alguien quiere convencer a Dios y negociar con Dios de algo que es una fuente que no es correcta, y negociar con Dios y decirle: yo te voy a dar diezmos y ofrendas de ese negocio si me sale. Pero tú sabes que ese negocio no es de Dios. Y yo voy a ir a la iglesia. Señor, si tú me bendices esta relación y tú sabes que esa relación no es de Dios, te estás metiendo con la persona equivocada. Pero tú tratas de negociar con Dios y: Señor, ¿y si vengo a la iglesia todos los domingos? Y esa batalla la vas a tener que enfrentar toda la vida también, de generación en generación. ¿A quién vas a obedecer? Y Samuel le dijo a Saúl: Saúl, ¿de qué se complace más Dios? ¿De los holocaustos? ¿De los sacrificios? ¿O de que se le obedezca?
por cuanto has desobedecido al Señor. El Señor te ha desechado para siempre. Y Saúl se asustó y Saúl, no, perdóname, me la embarré. Pero por favor, mira cómo era Saúl. Pero por favor, respáldame delante de los ancianos. Ves conmigo y adora al Señor para que vean que todavía tú estás de mi lado. Qué tremendo, ¿ah? O sea, el verdadero arrepentimiento de Saúl no era real en realidad. Él lo que le preocupaba era que el pueblo pensara que Dios ya no estaba con él. Entonces, si Samuel lo acompañaba y adoraba con él y hacía un sacrificio, entonces él iba a estar tranquilo. Pero a él no le dolía tanto haber desobedecido al Señor. ¿Y sabes qué hizo Samuel luego? Mandó a llamar a Agag, el rey de Amalek. Y el rey de Amalek llegó, dice la Biblia, feliz. Dijo, oh, la muerte ha pasado. O sea, imagínate, no se imaginaba la que le venía. Porque la gente pensaba que Samuel era un pelado tranquilo. Samuel algo que sí tenía, era que obedecía al Señor. Por eso ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. ¿Sabes qué hizo Samuel cuando llegó a Agag? Destruyó a Agag en pedazos. ¿Lo destruyó en qué? O sea, imagínate, le iba mejor estando Agag con Saúl que enfrentándose con Samuel, el profeta. Yo me imagino que eso tuvo que ser, una situación impresionante para el pueblo, como que, ven acá, Samuel, ¿qué acaba de hacer? Lo destruyó en pedazos, dice la Biblia, lo destruyó en pedazos. ¿Sabes? Porque a Amalek hay que destruirlo en pedazos. Todo aquello que te tiente a desobedecer al Señor, hay que destruirlo en pedazos. Todo aquello que te esté llevando a algo que no le agrada al Señor, hay que destruirlo en pedazos. No hay que tener misericordia con lo malo. No hay que tener compasión con el pecado. No hay que tener misericordia con lo que Dios ha dicho que no. Hay gente que quiere convertir al diablo. El diablo no se va a convertir. Hay gente que dice, no, hay que tener misericordia. Hay cosas con las que tú y yo nos enfrentamos todos los días en batalla. Y así como Dios dijo a Saúl, Saúl, tienes que destruirlo todo para siempre. Así como un día el Señor usó a Balaam para profetizar la destrucción completa y total de Amalek. Y así como hoy estamos leyendo este pasaje, donde el Señor derrotó a Amalek. Y dice que Josué lo aplastó. ¿Josué qué? Lo aplastó. Así nosotros tenemos que aplastar y destruir todo lo que nos aleje del Señor. A veces, ¿qué te aleja de Dios? No sé, piénsalo ahí. ¿Qué te pone a hacerle caso más a otras cosas que a hacerle caso a Dios? ¿Qué te pone a dudar de que seguir a Cristo es la mejor decisión de tu vida? Dice la Biblia ahí que Moisés llamó a Josué y le dijo, Josué, ves a pelear. Mire quién fue a pelear, Josué. Pero mire por quién vino la batalla, por Moisés. Hay cosas que tú vas a pelear, escucha esto, pero la victoria Dios te la va a dar a través de tu autoridad. Tu autoridad, vuelvo y repito, ¿cuáles son tus autoridades directas? Esposo, padres, pastores y líderes. Hay cosas que tú vas a tener que batallar. Vas a tener que ir a la batalla. ¿Quién? Tú. Pero ¿sabes cómo vas a prevalecer? Cuando los brazos de tu autoridad siempre estén arriba. ¿Y sabes a qué Dios nos llamó? Esposa, a levantar los brazos de tu esposo. Hijos, a levantar los brazos de tus padres. Iglesia, a levantar los brazos de tus pastores. ¿Sabes qué va a pasar cuando estés en batalla? Tu honra a tus autoridades te va a dar la victoria. Y vas a pelear.
Y te vas a dar cuenta que mientras los brazos de Moisés estaban arriba, dice que Josué prevalecía. Pero cuando se cansaba, entonces los amalecitas prevalecían. Pero ¿estaba quién? Aarón y Hur. ¿Estaba quién? Dile que está a tu lado. Tú no tienes cara ni de Meriba ni de Masá. Tú tienes cara de Aarón y Hur. ¿Sabes qué hizo Aarón y Hur? Buscaron una piedra para que Moisés se sentara. Y se pusieron a un lado y al otro. ¿Y qué hicieron? Sostuvieron los brazos de Moisés. Y dice, y prevaleció el pueblo de Israel hasta que Josué los aplastó. Nosotros estamos en esta tierra, iglesia, para levantar los brazos de otros. Porque eso va a garantizar la victoria en nuestras casas, en nuestras familias y en nuestras generaciones. Yo quiero que ahí donde tú estás te pongas de pie. Tú vas a levantar tu mano, así, tu mano derecha. Y vas a decir lo que en esta palabra hemos leído. Moisés edificó un altar y lo llamó Jehová Nisi. Levanta tu mano derecha y apriétala. Y con tus ojitos cerrados, tú vas a hacer una declaración de fe y vas a decir, Jehová es mi estandarte. En momentos he tenido masá, pruebas, tentaciones. He querido dudar si Jehová está conmigo o no está conmigo. La mente me ha jugado malas pasadas. El corazón, los sentimientos y las emociones me han enfrentado a situaciones donde he dudado. También he pasado momentos de Meriba, donde he discutido con todos los que están a mi alrededor. Esposos, esposas, padres, pastores, jefes, líderes. Y me doy cuenta que me voy a enfrentar a un milagro donde ya no tengo argumentos. Pero voy a tener que pelear una batalla y es obedecer o desobedecer a Dios.